Hola a todos, soy Antonio Guerrero, profesor de la asignatura de programación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. El vídeo que os traigo hoy es el correspondiente al tema 8 de la asignatura, titulado Lectura y grabación en ficheros de texto. En él os voy a enseñar las funciones más habituales que utiliza el lenguaje C para generar ficheros de texto, para grabarlos y leerlos. Ficheros que luego pueden ser visualizados con cualquier editor de texto del mercado. Muy bien. El tema es largo, así que lo he dividido en dos vídeos más cortitos, como de 1 hora de duración cada uno. ¿Vale? Muy bien. Pues voy a empezar con el primero de los dos vídeos. Vamos para allá. Bien, vamos a empezar con las funciones más sencillitas, las que sirven para leer o grabar texto letra a letra o carácter a carácter, como queráis llamarlo. Para eso el lenguaje C ofrece dos funciones estándar, que se llaman fputC y fgetC. La primera de ellas, fputC, put significa poner en inglés, pues es la de grabación. Sirve para grabar una letra en un fichero. La letra debemos de tenerla guardada de antemano en una variable de memoria y el fichero tenemos que tenerlo abierto con una orden fopen, como se ve en el tema anterior, en el tema 7 de la asignatura. Bien, pues lo que hace esta función necesita, ya veis, dos argumentos de entrada. Primero, la variable, la letra que queréis grabar. Habitualmente esta variable va a residir en una variable de tipo char. ¿Vale? Sin embargo, la función fputC está diseñada con un primer argumento de tipo entero, int. No hay mayor problema. Le podéis facilitar, en la llamada a esta función, le podéis facilitar como primer argumento de entrada una variable de tipo char. Internamente, la función fputC la va a alojar en una variable int, pero finalmente va a grabar un solo byte en el disco, el de la letra char que le habéis pasado. ¿Vale? Bueno, pues ese es el primer argumento. Y el segundo argumento que le tenéis que pasar es el puntero a file del fichero sobre el que queréis grabar. Ya digo que tiene que estar previamente abierto. Dice, esta función graba el primer byte del argumento char, o sea, el dato char que reside dentro de un int, lo graba en la posición actual donde esté el apuntador de lectura-escritura del fichero. Es importante, como siempre, saber dónde está el apuntador de lectura-escritura para hacer la grabación. Una vez que ha grabado ese byte, automáticamente este apuntador avanza al byte siguiente, se queda ahí parado, y finalmente la función fputC devuelve como resultado un número que es equivalente al mismo dato char que le habéis pasado como primer argumento, si todo va bien. Si algo ha fallado y no se ha podido grabar, fputC devolverá un valor -1, devuelve la constante e o f, un -1 si ha ocurrido un error que no suele suceder. Vale, así es como se usa la función fputC. Ahora lo veremos en un ejemplo. La función contraria, la que sirve para leer un byte desde el disco y poderlo guardar en la memoria, se llama fgetC. Esta función es aún más fácil de usar. Tiene un único argumento de entrada, el puntero a file del fichero desde el cual queréis leer. Y lo que va a hacer es lee el byte que se encuentra justo en la posición donde está el apuntador de lectura-escritura en este momento, ¿vale? Y lo devuelve. Devuelve como resultado ese byte que habéis recién leído. Lo devuelve como un dato int, pero ese dato int lo podéis alojar y asignar a una variable de tipo char perfectamente. Una vez leído ese byte,
como siempre, el apuntador de lectura-escritura se ve avanzado, empujado al siguiente byte del fichero. La función fgc efectivamente devuelve como resultado el carácter leído, o bien la constante EOF, un -1, si ha ocurrido algún error en la lectura. Bien, el consejo general es que no pretendáis usar el valor EOF-1 que devuelven estas dos funciones para decidir o detectar si se ha producido error o no. Porque podría suceder, por ejemplo, en la función fgetC, que hayáis leído del disco duro, del fichero, que hayáis leído correctamente un byte, pero justamente da la casualidad de que ese byte es de valor -1. Entonces estaríais devolviendo, la función fgetC devolvería un -1. Pero eso ahí, en ese caso, no significa que haya habido un error, sino que es que justamente ha ido a leer el byte que había en el disco y coincidía con un -1. Por eso no hagáis uso de estos valores E o F para detectar error. Para eso tenéis la función ferror, ¿vale? Que se activa si se ha producido un error raro de lectura o de grabación. Vale. Bueno, pues vamos a ver en funcionamiento estas dos funciones de C con un primer ejercicio. Aquí está. Dice, este es un programa para leer una frase letra a letra desde el teclado y grabarla en un fichero de texto. ¿Vale? También letra a letra. Bueno, pues, variables que voy a necesitar aquí. Pues simplemente, de momento, una simple variable char, vamos a llamar char de carácter, donde vamos a ir leyendo letra a letra y grabando. Muy bien. A continuación, vamos a abrir nuestro fichero nuevo, que se va a llamar texto.txt, en modo grabación o modo escritura, como queréis llamarlo, con la W. Con lo cual el fichero va a nacer desde cero, ¿no? Al hacer esta orden FOP. Si esta orden devolviera un null, eso es cosa extraña, pues tenemos un error raro de acceso al disco. Más vale sacar un mensaje al usuario del programa y abandonar el programa con esta sentencia exit. Ya sabéis que la sentencia exit da por concluida la ejecución del programa. Muy bien. A continuación, este programita nos pide por teclado que introduzcamos la frase, a leer, terminando con enter. ¿Va? Y esa frase la vamos a leer letra a letra, haciendo uso de la función getChar, que sabéis que sirve para, al principio, leer una letra y terminada con enter en el teclado, y getChar devuelve la letra que has leído y la asignamos sobre nuestra variable char. Hasta aquí voy a dibujar esto hasta este punto. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestra variable char, es una variable pequeña de tipo char. Yo la he dibujado así un poco amplia, porque en ella voy a meter diversas letras una sobre la otra. Y todavía no tenemos ningún fichero. Acaba de nacer con la orden fopen en modo W, ¿verdad? Bueno, pues al nacer podemos pensar que lo que tenemos en el disco es esto: un embrión del fichero, una simple marca de fin de fichero. Sabéis que todo fichero termina con una marca de fin de fichero, que es ficticia, no ocupa espacio en el disco duro, pero conceptualmente sí conviene suponer que ocupa una posición sobre nuestros dibujos, ¿vale? Bien, pues al hacer la orden fopen en modo W, surge en el disco, en una pista de estas circulares que tiene el disco duro, esta línea de trazos discontinuos pretende indicar pues, que estamos grabando sobre una pista magnética en el disco, y el apuntador de lectura-escritura, en principio, nace apuntando a esa marca de fin de fichero. Pero todavía el fichero no tiene contenido. Lectura, escritura. ¿Vale?
Y ahora en la pantalla nos salía un mensaje, a ver, que decía: introduce una frase para grabar. 2 puntos y nueva línea. Bueno, pues eso en mi dibujo, en la pantalla aparecerá eso, ¿no? Introduce este rotulador, está en las últimas. Introduce texto y 2 puntos. Y nueva línea. Y el cursor se pone aquí. Bien. ¿Y ahora qué sucede en el programa? Llamamos a getChat. Bueno, pues esta primera llamada, que pretende leer desde el teclado el primer carácter, la primera letra que le ofrecemos, hace que el programa se pare, que el cursor, el teclado, tome actividad, el cursor se queda esperando ahí en la pantalla, porque tenemos que escribir una frase, una letra y Enter. En principio sería una letra y Enter, pero resulta que getChat, hasta que no le deis a Enter, no termina, no cede el control al programa. Así que eso va a permitir que en esta primera llamada a getChat no solamente introduzcamos una letra, sino toda la frase que queramos introducir. ¿Vale? Así que en esta primera getChat, aquí en mi pantalla, el cursor está aquí esperando que le dé información, pues aquí voy a poner hola, toda una frase, voy a poner que es esta así de corta, y le doy a Enter. ¿Vale? En este momento, esta información que yo te he creado pasa a una zona de memoria que se llama el buffer del teclado. ¿Vale? Ahí. Y en este buffer viene el hola, estas 4 letras, y la tecla Enter, que se mete en el buffer como un carácter nueva línea, este famoso /n que utilizamos tanto en lenguaje C. Bien, pues una vez que ya en el buffer hay esa información, viene la función getChat y retira la primera letra del buffer. Recoge la H, ya no está en el buffer, y la devuelve como resultado. Y veis a dónde va a parar ese resultado. Lo que devuelve la getChat, que es una letra H, se guarda en mi variable char. ¿Vale? Pues venga, voy a pintarlo del todo. Esta H viene del buffer y se mete aquí en mi variable de carácter. La primera letra la tengo ahí ya lista para poderla grabar en el disco. Vuelvo al código fuente. Bien. Y ahora nos vamos a meter en un bucle en el que se nos va a permitir ir leyendo con sucesivas llamadas a getChat las sucesivas letras que hay en el buffer del teclado. Este bucle while. ¿Y cuándo termina este bucle? Pues cuando lleguemos a leer el carácter /n finalizador de nuestra frase. O sea que mientras la letra char que yo acabo de leer sea distinto del /n, que esto es el rastro que deja la tecla Enter, ¿vale? Y mientras no, ¿veis este operador not? Mientras no esté activa la función ferror del fichero, cosa que no debería suceder, bueno, pues en mi caso, porque mi variable char ahora vale la H mayúscula, que es distinta del carácter /n. Pues en ese caso entramos al bucle while y con nuestra función fputc, la que os he explicado hace unos minutos, vamos a grabar en nuestro fichero la letra char, la H, sobre nuestro fichero pf, que es este que hemos abierto aquí arriba, que se llama texto.txt. Bueno, pues esta función fputc, que hay aquí, es la que se encarga de lo siguiente, de transferir este contenido de la letra de la variable char que hay aquí a mi fichero. De manera que la primera letra que va a haber aquí va a ser la H. La monto ahí sobre esta marca de fin de fichero porque realmente la H es la primera letra del disco, ¿vale? Del fichero. Y la marca esta de fin de fichero se ve empujada hacia adelante.
aquí. ¿Vale? Y también el apuntador de lectura-escritura se ve empujado hacia adelante al hacer esa grabación. Avanza. Y queda de nuevo apuntando a marca de fin de fichero. ¿Vale? Muy bien. ¿Y cómo continuamos nuestro bucle? Para ir extrayendo letra a letra la frase hola que hemos escrito, pues dentro del bucle volvéis a ejecutar otra llamada a la función getChar, igual que hicisteis fuera antes del bucle. Pero mirad lo que va a pasar ahora. Esta segunda llamada a la función getChar ya no va a hacer que el programa se vuelva a parar para pedirme más texto. Porque getChar lo que hace es mirar al buffer del teclado. Y si en el buffer del teclado ya hay alimento para ella, ya hay texto metido, getChar ya no se para, ya no para el programa. Y va directamente al buffer del teclado y retira la siguiente letra que hay ahí esperando, la O. Así que retira la letra O de hola, ya no está en el buffer, y con la sentencia char igual a getChar la metemos en la variable char, reemplazando a la h que había antes. ¿Vale? Hemos leído del buffer del teclado a la variable char, gracias a la función getChar. Veamos cómo termina esto. Después de esta segunda llamada getChar, que me ha retirado la segunda letra del teclado, me engancha la llave del fin del bucle while, con lo cual salto de nuevo a la condición. ¿Es la segunda letra, es char distinto del barra n? Pues sí, la O es distinto del barra n. ¿Y no ha habido ningún otro error raro? No lo ha habido. Pues entro de nuevo al bucle y de nuevo la función f.c me va a grabar la variable char, que ahora tiene una O mayúscula, en el sitio donde está el apuntador de lectura-escritura en este momento. Así que esta segunda f.c es la que se encarga de traerme esta O que hay en la variable char y grabármela donde está el apuntador de lectura-escritura, al ladito de la H. Así que aquí viene la O. ¿Vale? Y el apuntador de lectura-escritura se ve empujado hacia adelante, junto con la marca de fin de fichero. ¿Vale? Así, paso a paso. Ya tengo la H y la O en mi ficherito. Bueno, pues así se establece el bucle. Voy a ir entonces, después de grabar, voy a leer otra vez con getChar la tercera letra, que será la L mayúscula. Como char es distinto como la L es distinto del barra N, vuelvo a entrar, grabo la L, ¿vale? Otra cuarta llamada getChar me leerá la cuarta letra, la A del hola, que sigue siendo distinto del barra N, ¿vale? Así que con estas 4 vueltas voy a estar consiguiendo. Con cada getChar voy descargando del buffer. En la tercera getChar me retira la letra L, que viene aquí al char, y de la variable char al fichero. Hola. La cuarta getChar me saca del buffer la A mayúscula, que viene a mi variable char. Y de la variable char con la función f.c al disco. Y en la quinta llamada a getChar sucede lo siguiente, que getChar todavía tiene texto en el buffer, el carácter barra n. Así que getChar lo retira del buffer y lo guarda en mi variable char. Char termina valiendo un barra n. ¿Vale? Y ahora, a ver qué sucede. En la quinta llamada a getChar, la variable char tiene un barra n. Entonces, cuando vuelvo al bucle, esta condición ya no se cumple. While char distinto de barra n es falsa. Y el bucle se acabó. Y acabo de transferir a mi fichero de texto toda la frase que yo tecleé letra a letra. ¿Vale? Así que mi fichero va a quedar así, con mi texto hola metido en el disco, la marca de fin de fichero aquí al final, después de la A, esta que yo pinto así en oscuro, y el apuntador de lectura-escritura sobre ella. ¿Vale? Porque el apuntador este de lectura-escritura se ha visto empujado en cada grabación hacia adelante. Así queda el fichero. Vale, sigamos.
Bien, antes de continuar con el programa, conviene explorar a ver si este bucle while ha terminado, no porque hayamos leído el carácter --n, que es la terminación normal, sino porque haya saltado algún tipo de error extraño de grabación. Pues eso se consulta así fuera del bucle. Si está activa la función ferror, pues vamos al menos a avisarlo al usuario del programa. Error al grabar el fichero. Probablemente no tengamos el texto hola en el fichero. Algo raro ha pasado. Pero bueno, no es mi caso. En nuestro caso hemos grabado perfectamente. Pues ahora lo que hace este programa, como segunda fase del mismo, va a ser volver a poner el apuntador de lectura-escritura al principio del fichero y vamos a ir leyendo letra a letra desde el fichero en disco y las vamos a ir imprimiendo esas letras en pantalla, simplemente para confirmar que nuestra frase está ahí, bien grabada. ¿Vale? Así que, ¿qué tenemos que hacer para empezar otra vez desde el principio del fichero? Aquí tenéis la función rewind. Esta es la función que sirve para mover el apuntador de lectura-escritura al principio del fichero y además, de paso, desactiva el indicador ferror por si estuviera activo. Esa es una de las cosas que hace la función rewind, llevar el apuntador al principio del fichero y desactivar los dos indicadores, tanto el ferror como el posible feoff, que es el otro indicador de errores posible del fichero. Sabed que mientras alguno de esos indicadores siga activo, el fichero está en un estado de bloqueo. No puedo leer, ni grabar, ni nada, ¿vale? Por eso conviene sacarlo de esa situación para seguir utilizando el fichero. Muy bien. Total, que rebobinamos, yo llamo a esto rebobinar, hacemos rewind del apuntador de lectura-escritura. Eso se traduce en que el apuntador que estaba aquí al final vuelve otra vez al principio. ¿Vale? Imaginad que ha vuelto a apuntar sobre la H. El primer byte que hay en el disco es la H mayúscula. Así que apunta sobre la H. Y ahora saldrá en pantalla. El texto grabado es... Pues venga, lo voy a pintar aquí. Si me deja el rotulador. El texto, pues es 2 puntos. Y un --n, con lo cual el cursor pasa abajo. Bueno, pues ahora, ¿cómo hacemos el bucle para ir leyendo letra a letra desde el fichero? Pues aquí os presento la segunda de las funciones de lectura y grabación de caracteres. fgetc, así es como se la llama. ¿Vale? Llamo a fgetc, pasándole como argumento simple el puntero a file, y fgetc me va a leer el byte que se encuentra donde está ahora el apuntador de lectura-escritura y me lo devuelve ese byte como resultado. Y lo voy a guardar en mi variable car. Así que esta primera llamada a la función fgetc hace lo siguiente. Lee la h, ¿vale? Y me la trae de nuevo a mi variable car. Aquí tengo la h. Además, el apuntador de lectura-escritura de forma inevitable se ve empujado automáticamente y se queda apuntando a la O, que es el siguiente byte del fichero. ¿Vale? Vale, pues ya tengo mi primera letra en la variable car. Habrá que imprimirla en pantalla. Pero antes nos metemos en el bucle típico de exploración de lectura secuencial de un fichero. Este bucle lo vamos a ver muy a menudo más adelante en las secciones que tienen que ver con ficheros. Yo lo leo así. Mientras no, ¿veis ese operador admiración? Ese es el operador NOT. El operador NOT trabaja de la siguiente manera. Mira la expresión que tiene por la derecha. Y si la expresión es, desde el punto de vista lógico, es cierta, pues not cierto devuelve falso. Y viceversa. Si la expresión que le llega por la derecha es falsa, not falso devuelve cierto. Cambia la lógica de la expresión que le llega por la derecha. Sabed que el lenguaje C
La lógica esta funciona de la siguiente manera. Solamente un valor numérico 0, solo el 0 es considerado como falso. Y cualquier valor distinto de 0, ya sea positivo o negativo, es considerado como cierto. Bueno, pues la función fof devuelve o un 0 o un 1. 0 si está desactivada, 1 si está activa. Y la función ferro, pues lo mismo. Devuelve 0 si está desactivado y 1 si está activa. Así que esta condición, while not fof, será cierta cuando la función fof está desactivada. Porque fof devuelve un 0 y not 0 es cierto. Y lo mismo con esta parte de aquí. Not ferro será cierto si ferror está a falso, si ferror está desactivado. ¿Vale? Entonces not falso será cierto. Bueno, pues esta es la típica manera de leer vigilando ambos indicadores de error del fichero. Mientras no fof y no ferror. Muy bien, pues en mi caso yo todavía no he llegado al final del fichero, fof no está activo y voy a suponer que no tengo tampoco ningún error raro. Así que entro a mi bucle. En mi bucle ya me pongo a imprimir por pantalla la primera letra que tengo en mi variable cara. En modo letra, ¿lo veis? %C. Así que vais a ver aparecer en la pantalla la letra H. Con ese printf, esta H que hay en cara, aquí arriba, me aparece en mi pantalla. H. ¿Y ahora cómo continuamos el bucle? Pues dentro del bucle repetís la misma instrucción que hicisteis una primera vez afuera. Esta primera vez sirvió para leer la primera letra del fichero, y esta segunda va a ser para leer las siguientes. Así que mira, ¿qué hace esta segunda llamada fgetC para guardar una nueva letra en car? Pues lee desde el fichero la siguiente letra, donde está el apuntador de lectura-escritura. Fijaros que el apuntador está sobre la O. Pues ahora una segunda letra, una segunda llamada a fgetC me trae la O a mi variable car. Deja de tener H, la O. Además, el apuntador de lectura-escritura se mueve automáticamente y apunta sobre la L. ¿Vale? Y así queda establecido el bucle. Una tercera llamada a fgetC dentro de este bucle leerá la tercera letra, la L, que hay en mi fichero, y la voy a imprimir por pantalla. La cuarta llamada a la función fgetC leerá la letra A, ¿vale? La guardo en car, y hasta ahí voy a llegar, no en mi dibujo, porque aquí esto hay que comentar algo en particular. Hemos dicho que habíamos leído la O sobre mi variable car, y el printf que hay dentro del bucle me imprime car, así que en pantalla aparece la O. La siguiente llamada a la función fgetC me lee la L, tercer byte, y avanza el apuntador de lectura-escritura para que apunte sobre la A. La L leída viene a mi variable car, y con el printf que hay dentro del bucle, la L se imprime. Venga, la cuarta llamada a la función fgetC me lee la letra A, que viene a parar a mi variable car. Ahí arriba. Y el apuntador de lectura-escritura avanza y se queda posado apuntando a la marca de fin de fichero. ¿Vale? Y ahora cabría pensar en, bueno, se imprime la A, ¿verdad? He leído la A, la imprimo. Después de leer la A, el apuntador se queda en la marca de fin de fichero, pero no la ha leído todavía. Hasta que no se produzca una lectura de la marca de fin de fichero, la función fof no se va a activar. Así que eso me permite que cuando yo leí con esta cuarta lectura la función fgetC, leí la última letra, la A de hola,
todavía no se activa la función foff, ¿vale? Así que esta condición sigue siendo cierta y eso me va a permitir entrar a este printf para imprimir la A. O sea que la A, última letra de mi fichero, se imprime como era de esperar. ¿Cuándo van a saltar las alarmas? Pues cuando en una quinta llamada a la función fgetC, esta función fgetC lea la marca de fin de fichero. Aquí, ¿vale? Cuando en la quinta llamada a fgetC leo esta marca que hay aquí, este byte. Podéis pensar que es un byte que está ahí. Bien, pues en ese momento la función foff se activó, ¿vale? Y entonces cuando vuelva mi bucle while foff ya está, es cierta, not foff es falso, y un falso en una condición AND hace que toda la condición sea falsa y el bucle termina. Y termina normalmente porque hemos llegado al final del fichero. Esa es la terminación normal y esperable. ¿Correcto? Lo que no es de esperar es que salte la función ferror. Esta no debería de activarse nunca. Bueno, pues cuando por fin hemos terminado con la exploración secuencial de mi fichero de lectura, y antes de dar por concluido el programa, conviene de nuevo vigilar la función ferror. No vaya a ser que este bucle while haya terminado porque se activó ferror, que no debe suceder. Si ferror está activo, sacaremos un mensaje de aviso al usuario, simplemente. Y ya para concluir, ejecutáis la función fclose que da el fichero. ¿Vale? Para aquellos olvidadizos que se os olvide poner la fclose, no hay demasiado problema porque los ficheros que estén abiertos dentro del programa se van a cerrar automáticamente cuando el programa termine si el usuario no los ha cerrado expresamente con una función fclose. Pero aunque eso sea así, es cuestión de elegancia a la hora de escribir los programas, que os acordéis de cerrar los ficheros antes de abandonar la ejecución del programa. ¿Ok? Y lo que tenemos entonces es que nos ha aparecido en nuestra pantalla, hemos ido leyendo letra a letra el texto que teníamos en nuestro primer fichero de texto que hemos fabricado. ¿Vale? Muy bien. Volvamos a la presentación PowerPoint. Existe un segundo ejercicio para seguir practicando con fqc y fgetc. Un poquito más complejo, pero se puede aprender mucho con él, así que voy a explicaroslo también. Venga, otro segundo ejemplo de uso de las funciones estas para grabar y leer letra a letra. Este es un programa un poco más ambicioso. Se trata de un programa que es el sucedáneo de el comando copy del sistema operativo Windows. ¿Qué sirve? Este comando sirve para copiar un fichero en otro, byte a byte. Programa para copiar un fichero en otro byte a byte. Y este comando copy, este programa que vamos a fabricar nosotros, que lo vamos a llamar el nombre ccopy.exe, para que no entre en conflicto con el comando copy del sistema operativo. Pues este programa que vamos a fabricar hace lo mismo que el sistema, que la función copy de Windows. Va a aceptar desde la línea de comando, va a aceptar dos argumentos en la línea de comando. Primero, el nombre del fichero origen que queréis copiar. Luego un blanco y después el nombre del fichero de destino que queréis producir como copia del fichero de origen. ¿Vale? Así que ccopy necesita que le pasemos desde la línea de comandos dos argumentos. Y hace prácticamente casi todo lo que hace la función, el comando copy de Windows. Dice, el programa acepta dos argumentos desde la línea de comandos, la línea de órdenes. Primero es el nombre del fichero de origen y luego el nombre del fichero de destino. Con o sin ruta de directorios. Podéis ponerle ruta de directorios si queréis. Dice, lo primero que hace el programa es confirmar
si el fichero de origen existe. Y si el fichero de origen ya no existe, te va a sacar un mensaje diciendo el fichero no existe y me voy, adiós, no hago nada. También el programa va a chequear si el fichero de destino ya existe y en tal caso va a pediros confirmación de sobreescritura. Lo típico cuando queréis grabar algo, ¿verdad? Que ya existe, algún fichero que ya existe. Siempre sale la ventanita diciendo, el fichero ya existe, ¿quieres sobreescribir sí o no? Este programa hace eso mismo. Y finalmente, una vez que la copia se haya realizado, va a mostrar en pantalla el número total de bytes copiados. Y eso es algo que también hace el comando copy de Windows. ¿Vale? Así que veis, la forma de uso es, porque vamos a compilar nuestro programa, el fichero fuente lo vamos a llamar ccopy.c y al compilarlo vamos a producir un fichero ejecutable ccopy.exe. Para ejecutarlo, desde Windows, este es un programa versión Windows, bastaría con escribir el nombre del programa ejecutable y luego nombre del fichero de origen y nombre del fichero de destino. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a ver el código fuente cómo lo hace. Además nos va a servir como recordatorio de este tema de el paso de argumentos desde la línea de comandos para un programa hecho en lenguaje C. Bueno, pues venga, recordando, para que un programa en lenguaje C acepte argumentos en la línea de comandos, tenéis que ponerle toda esta cabecera extensa de la función main. ¿Vale? Int argc char argv. Supongo que os acordáis de esto. Bien. Pues, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, cuando a este programa lo llamemos, por ejemplo, con este comando de aquí abajo. Suponed que en vuestra pantalla del terminal de comandos invocáis al programa ccopy, que habéis compilado, y le pasáis los dos argumentos siguientes desde la línea de comandos. Fiche1.txt va a ser el fichero de origen, que se supone que ya existe en el disco. Blanco y fiche2.txt es el nombre del fichero de copia que queréis fabricar con vuestro programa. Bien, pues cuando ejecutáis este comando en vuestra pantalla de terminal, en vuestra memoria surgen las siguientes variables. Una primera variable que se llama argc, que se carga con un numerito que es la cantidad de argumentos pasados más 1. Como ha pasado dos argumentos, la variable argc toma un valor 3. Ya ha cargado esta variable para que yo tenga esa información. Y además, el sistema me ofrece un array de 4 punteros a char. 4 son siempre uno más que lo que diga la variable argc, 4. En este ejemplo, estos 4 punteros a char se cargan con la siguiente información. El primer puntero, argv sub 0, apunta a una cadena que se me ofrece en la memoria que transporta el nombre del programa ejecutable. ccopy. Bueno, esta información me es poco. La información valiosa empieza desde el puntero sub 1, el segundo. ¿Vale? El puntero sub 1 me ofrece un puntero a una cadena de caracteres. Todo esto son cadenas de caracteres. ¿Vale? Lo voy a poner así entre comillas dobles. A unas argv1 me apunta a una cadena de caracteres que transporta justamente el primer argumento que le he pasado. La cadena fiche1.txt. Eso es argv sub 1. Argv sub 2 se me carga con la dirección donde está una cadena en la memoria que transporta el segundo argumento que he pasado, el nombre del fichero de destino. Y finalmente existe un último puntero, argv sub 3, de valor fijo a null, como terminador, digamos, de este array de punteros. ¿Ok? Bueno, pues este programa vamos a simularlo. Para simularlo vamos a suponer que en el disco ya existe un fichero de nombre justamente fiche1.txt, este que queremos copiar, y cuyo contenido de texto es este. Hola amigos. Y esta de aquí es la marca de fin de fichero. Ya existe ese fichero en el disco. Y yo quiero copiarlo letra a letra sobre otro fichero, me lo voy a pintar aquí en esta otra pista del disco, ¿vale? Que tenga el mismo contenido. Y lo voy a ir leyendo
letra a letra desde aquí hasta acá. Pues vamos a ver el programa cómo lo hace. Como voy a manejar dos ficheros abiertos a la vez, necesito dos punteros afines. pf1 va a ser el que apunta al fichero de origen y pf al de destino. Alguna variable auxiliar también necesito por aquí, sobre todo esta que llamo byte, y creo que es efectivamente donde vamos a ir leyendo una letra de un fichero y la vamos a grabar en el otro. Letra a letra, en esta variable de tipo char. Este count es un entero largo contador, va a ser el que me lleve las cuentas de cuántas letras voy copiando. ¿Vale? Y ahora empezamos con las sentencias a ejecutar. Primero, primer control que hace este programa, confirmar que hemos pasado realmente dos argumentos desde la línea de comandos. ¿Cómo se puede confirmar eso? Pues vigilando el valor de la variable argc, que tiene que valer por fuerza 3. Si no vale 3 es que no he pasado dos argumentos, no habré pasado 3 argumentos o 4 argumentos o ninguno. Bueno, pues con este if lo vigilo. Si argc es distinto de 3, le voy a enviar un mensaje al usuario diciendo error, tienes que usar este formato. De copy, un fichero de origen y un fichero de destino. Esta es la información que le paso al usuario y abandono mi programa porque ya no tengo más que hacer. Vale, primera revisión. Segunda cosa que vamos a confirmar. Confirmar que el fichero de origen existe. ¿Cómo se confirma si un fichero existe en el disco o no? Esto lo vais a hacer muy a menudo en el resto de las lecciones siguientes. Así que tomad buena nota de esta estrategia. Para confirmar si un fichero de datos está en el disco, lo vais a intentar abrir en modo R, en modo lectura. Porque si en este modo el fichero no existe, la orden fopen está diseñada para devolver un null. Así que si esta asignación es igual que null, entonces eso significa que el fichero no existe. Sacaré un mensajito al usuario con este printf y dirá, error. El fichero, a ver, %s. Este %s se alimenta ¿de qué cadena? De argv_1. Muy bien, y argv_1 recordad lo que es. Argv_1 es la cadena que apunta contiene el primer argumento que he pasado, justamente el fichero de origen. Así que saldrá en pantalla diciendo fichero fich1.txt, que mi fichero de origen no existe. Y nos vamos del programa. ¿Vale? Esa es la manera de averiguar si un fichero existe o no. Esta B que hay aquí también es porque vamos a manipular este fichero como si fuera binario. De manera que este programa que estamos fabricando no solamente sirva para ficheros de texto, sino para cualquier tipo de fichero que queráis copiar. Ya sea un fichero de gráficos, un fichero de lo que sea. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues con esta orden fopen ha quedado abierto mi fichero de origen, cuyo nombre es el puntero argv_1, y argv_1 es fich1.txt, recordad, ha quedado abierto en modo de lectura, lo cual es correcto, porque ese fichero es el que voy a leer. Y con el otro fichero voy a grabar. ¿Vale? Muy bien. Se me ocurre que a lo mejor este if os puede parecer un poco raro, un poco pesado. Es que este if está incluyendo dos instrucciones en una. Si no os gusta hacer este if así tan complejo, podéis hacerlo de esta otra manera. Primero, hacéis esta instrucción. Simplemente llamáis al fopen, pasándole como nombre de fichero a abrir la v_1 que he pasado de la línea de comandos y lo guardo en pf1. Y a continuación simplemente decís if pf1 en minúsculas igual que null. Bueno, pues esto hace exactamente lo mismo que antes, solo que en dos pasos. Si no queréis meterlo todo en un único paso, podéis dividirlo en dos, sin mayores problemas. Bueno, pues venga, ya abrí mi primer fichero, el de origen, en modo lectura.
vamos a ver qué hacemos con el segundo. Fichero. Lo primero que vamos a averiguar es si existe. Porque si el fichero de destino sí existe, vamos a advertírselo al usuario para decirle que nos confirme si quiere que lo sobreescribamos. Vale, pues de nuevo, ¿qué estrategia tengo para saber si un fichero sí existe o no? Pues lo voy a abrir, fopen. Ahora el fichero que voy a abrir es el que le he pasado como argumento segundo de la línea de comandos, el fich2.txt, y de momento lo voy a abrir en modo de lectura binario, simplemente para confirmar si existe. Porque en esta situación, con esta orden fopen, si esta orden fopen me devuelve distinto de null, es algo distinto de null, es porque el fichero ya existe. Atención, alarma, hay que avisar al usuario. ¿Sí? Pero en principio lo abrimos en modo R. Este no va a ser el modo final definitivo, porque querremos cambiarlo a modo write, pero en principio lo abrimos en modo R. Bueno, pues si detectamos que el fichero ya existe, con este printf sacamos un mensajito al usuario que dice, atención, el fichero fich2.txt existe. ¿Quieres sobreescribir sí o no? ¿No? Bueno, y ahora nos toca recibir una respuesta por teclado del usuario, con un sí o un no. Bueno, pues de esto se encarga este buclecito que os propongo aquí. Este bucle hace muchas cosas. Primero, llama a getchar para leer desde el teclado una letra. Por tanto, el programa se para y espera a que tecleéis la tecla S y Enter, o N y Enter. Bueno, cualquier otra letra y Enter también sirve. Bien, entonces el getchar devuelve esa letra que acabáis de pulsar. Y por si estuviera en minúsculas, se la ofrecemos directamente como argumento de entrada a la función toUpper. La función toUpper es una función estándar que convierte a mayúsculas, toUpper en inglés, a mayúsculas, la letra que le paséis como argumento de entrada. Bueno, pues si esta te viene en minúsculas, toUpper te la convierte a mayúsculas. Y por fin guardamos esa respuesta en mayúsculas en la variable resp. Está por aquí declarada, es una variable auxiliar. Bueno, pues vamos a insistir en este bucle en volver a pedir letra mientras la respuesta pulsada sea distinto de la S y sea distinta de la N. Por tanto, si alguien aquí, en lugar de pulsar S o N, pulsa la Z o la X, ¿vale? Esta condición va a hacer que el bucle do while vuelva a pedirnos otra vez otra tecla hasta que por fin sea una S o una N, ¿vale? Bien, yo voy a suponer que le pulso la tecla S. Así que esta condición, es distinto de S, es falsa. Y el bucle while no me pide más, no da más vueltas. ¿Ok? Bien, pues vamos a sobreescribir. Lo siguiente que veo aquí es que se cierra el fichero pf2, porque lo hemos abierto solamente de forma provisional en modo lectura. Ahora quiero abrirlo en modo escritura para comenzar a grabarlo desde cero. Así que lo cierro. Y aquí averiguo qué es lo que ha pulsado el usuario. Porque si la respuesta que ha dado es distinta de sí, también podría haber sido si es igual que no. Si la respuesta dada no es el sí, entonces abandonamos el programa. Sacaremos un mensajito diciendo ningún fichero copiado y esta sentencia exit hace que el programa termine. Yo, como he pulsado la letra sí, pues continúo dentro de mi programa. Nos plantamos en este sitio. Bueno, pues ahora es el momento en que ya podemos abrir el fichero segundo, el de destino, cuyo nombre es la cadena argv2, lo podemos abrir en modo W, modo de escritura. Atención con este modo. Este modo es lo que yo llamo destructivo. Hace que el fichero parta de cero, nazca de cero. Si ya existía un fichero con un contenido previo, en el mismo momento en que hagáis esta orden fopen en modo W, habéis perdido el contenido que tenía el fichero y de forma irrecuperable, porque el fichero parte de cero de nuevo. ¿Vale? Pero en este caso es lo que queremos sobreescribir el fichero que había, así que lanzamos una orden fopen en modo W y de paso verificamos se ha devuelto igual que null.
que en este caso no debería hacerlo. Una orden en modo de grabación tendría que dar siempre bien, no tendría que dar error. Si da un null es porque tenéis un error serio de acceso al disco que os está impidiendo crear un fichero nuevo. En tal caso, más vale avisar al usuario diciendo error al abrir el fichero fish2.txt y abandonamos el programa porque no podemos seguir. Bien, voy a suponer que a mí no me ha dado ningún problema. Entonces, al hacer esta orden fopen, lo que va a suceder es que surge un primer embrión de mi fichero, en principio sin contenido, ¿vale? Solo con la marca de fin de fichero ahí, no, perdón, con el apuntador de lectura-escritura apuntando a su comienzo. Y en ese comienzo está la marca de fin de fichero. No la voy a pintar para que no me estropee el dibujo. Muy bien. Por cierto, cuando hemos abierto el fichero de origen, el fish1, con una orden fopen en modo R, el apuntador de lectura-escritura comienza en modo R siempre al principio del fichero. Aquí hay dos apuntadores de lectura-escritura implicados en este ejercicio. El del fichero de origen y el del fichero de destino. Cada cual por libre. Vale, pues ya está. La orden fopen para grabar la he ejecutado bien y ya tengo un primer fichero abierto ahí, en esa pista del disco. Bueno, pues hay que meternos por fin en algún bucle que me permita ir leyendo un byte del fichero de origen y grabándolo en el de destino. Y luego leyendo el siguiente byte y grabando en el de destino. Y así hasta que se me acabe el fichero de origen, hasta que llegue al final del fichero de origen. Bueno, pues aquí os presento el bucle muy parecido al que ya hemos visto en el ejercicio. Primero, con la función fgetC, antes del while, leemos el primer byte de origen. ¿Vale? Así que fgetC del fichero pf1, fijaros porque aquí hay que vigilar muy bien qué puntero pf le damos a la función. Porque aquí podemos estar actuando sobre dos ficheros, el 1 y el 2. Bueno, pues voy a leer un byte desde el fichero pf1, que es el de origen, y lo guardo en la variable byte. Voy a pintar eso. Estoy sobre el fichero 1. La función fgetC me lee la h y me la trae a la variable byte. Ahí está. Además, el apuntador se ve empujado sin que yo se lo diga. Automáticamente se posa sobre la O. Listo para la siguiente vuelta de bucle. Bien. Y ahora ya por fin nos metemos al bucle while para vigilar todos los indicadores de error que necesite. Y en este caso necesito vigilar hasta 3 de ellos. Primero, vigilar que no he llegado al fin del fichero 1, porque estoy leyendo desde el fichero 1. Y puedo llegar al final, ¿vale? Pues mientras no llegue al final del fichero 1 y no surja ningún error raro en el fichero 1 y tampoco surja ningún error raro en el fichero 2. Mientras estas tres condiciones se cumplan, puedo entrar a mi bucle while para hacer que, pues simplemente grabar con fputc, grabo mi variable byte en el fichero 2. ¿Qué hace esta sentencia fputc? Os lo pinto. fputc coge mi variable byte, que se llama h, y la guarda donde esté el apuntador de lectura-escritura del fichero 2. Así que aquí viene la h como primera letra de mi fichero. ¿Vale? Automáticamente el apuntador de lectura-escritura se ve empujado hacia adelante, preparado para la siguiente vuelta de bucle. Muy bien, ¿qué más tengo que hacer para terminar el bucle este? Pues lo primero, lo que se pone aquí, este es un buen momento para incrementar mi contador de bytes. Cada vez que grabe un byte nuevo, incremento mi variable count, mi cuenta. Y finalmente, dentro del bucle, vuelvo a lanzar una lectura del siguiente byte de mi fichero de origen, que es básicamente copiar la misma instrucción que hemos puesto antes del while. Así que esta segunda llamada fgetC, para guardar una nueva letra en byte, hace lo siguiente. Desde el fichero 1
lee la O, me la trae a bytes, aquí está la O, ¿vale? Y además avanza el apuntador de lectura-escritura, ¿vale? Y luego creo que me meto en el bucle while, porque estos indicadores seguirán estando desactivados, y grabo en el fichero 2, ¿vale? Leo un byte y lo grabo en el fichero 2. Leo un byte del fichero 1 y lo grabo en el 2. ¿Correcto? Bueno, pues esto me va a permitir que vaya leyendo letra a letra desde aquí y vaya transfiriendo copias de esas letras al fichero de destino. Hola, amigos. ¿Vale? Por cierto que este segundo fichero también tiene una marca de fin de fichero que se va viendo empujada hacia adelante cada vez que grabamos algo nuevo. Se mueve también. Bueno, ¿y cuándo va a terminar este bucle? Voy a suponer que llegué a tener el apuntador de lectura-escritura sobre la S, ¿vale? Y entonces lancé una orden de fgetC para leer esta S sobre mi variable byte, ¿vale? Aquí viene la S final. Al hacer esa lectura, el apuntador de lectura-escritura se vio empujado hacia adelante, posándose sobre la marca de fin de fichero. Pero como todavía no la ha leído, no salta todavía la función feof. Ojo con eso, es importante, ¿vale? Bien, pues como no ha saltado todavía la feof, eso me permite, con una última función fputc, grabar esta S, que está en la variable byte, a mi fichero. Y se viene aquí. Y ahora por fin sucederá una última llamada a la función fgetC aquí. Y esa última llamada me lee la marca de fin de fichero. Me la detecta. Y en ese momento se activa la función fof. Y con ello se va a acabar mi bucle. Fijaros, en esa última llamada fgetC, aquí, leí la marca de fin de fichero. La función fof entonces a partir de este momento se activa. Y cuando me engancha esta llave del fin del bucle while y salto aquí arriba, fof ahora ya es activa, es cierta, y not fof es falso, y entonces todo este AND es falso. Y el bucle while terminó. Y ha terminado, como era de prever, porque hemos llegado al final del fichero 1. ¿Vale? ¿Vale? Pues hemos conseguido lo que buscábamos. Para ya concluir el programa, conviene vigilar los indicadores de errores extraños, ¿vale? Que no deberían de haber saltado, no deberían de haberse activado. Sin embargo, con este if, si detectamos que la función ferror está activa, pues sacaremos un mensaje de advertencia al usuario diciendo, ojo, hemos tenido un error al leer el fichero 1, argv1, el fichero 1.txt. En caso contrario, si está activa la función ferror, es porque hemos tenido un error al grabar el fichero segundo, el fich2.txt. Y solo en caso contrario, este programa me va a informar de cuántos bytes han sido copiados. Y aquí me dirá, pues 10 bytes copiados. Punto. Eso es lo que hace la función copy de Windows, más o menos. Y imprimo la variable count aquí. Y como es de tipo entero largo, L, hace falta la L de aquí. ¿Ok? Muy bien. Por cierto que si esta if error no la entendéis muy bien, también podéis escribirla así y el resultado es lo mismo. Si f error es distinto de 0. F error, sabéis que da 0, devuelve 0 si no hay ningún tipo de error. Y devuelve distinto de 0 si sí que se ha detectado un error. Así que Tata también podría haber sido distinto de 0, si os gusta más poner las condiciones de esa manera. Muy bien. Ya para concluir, cerramos ambos ficheros. Cada fichero abierto requiere una función fclose diferente. Fclose para el fichero 1 y otra fclose para el fichero 2. Y ya con eso hemos fabricado en nuestro disco
una copia exacta del fichero de origen y que se llama fetch2.txt, haciendo uso de la lectura byte a byte. Bueno, pues aquí termina la primera parte del tema actual. Os invito a que veáis la segunda, el siguiente vídeo, donde os explicaré otras funciones de lenguaje C para grabar y leer en ficheros de texto. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.